Hola estimados amigos de Riqueza Total 10. Bueno, de nuevo por aquí en este video que suena súper interesante y que espero que les guste. Y la pregunta que nos estamos haciendo para yo desarrollarla y ustedes entonces tomen nota es la siguiente. ¿Qué es lo más difícil para lograr tu libertad financiera y tu libertad de tiempo? Sí, es una pregunta clave, ¿verdad? Bueno, acuérdense, estoy hablando desde aquí de la isla de Margarita, en Venezuela. Mi nombre es Juan Carlos Rosales. Tengo una página donde me pueden contactar en cualquier momento, www.riquezatotal10.com, y ahí ustedes van a conseguir toda la información que necesitan para tener un buen comienzo en su emprendimiento o mejorar el que ya tienen. Bueno, como seguimos diciendo, ¿qué es lo más difícil? Bueno, fíjense, para mí esto tiene tres respuestas fundamentales. Lo primero que tienes que entender es que para lograr tu libertad financiera y tu libertad de tiempo, hay que comenzar como un bebé, como un niño. ¿Y por dónde se comienza? Bueno, se comienza con entender el concepto de ahorrar. Miren, este concepto de ahorrar, se lo vendieron hace muchos años como algo más que esencial, como una manera de meter una platica en un cochinito y bueno, llevarlo al banco y que ese dinero tuvieras tu cuenta de ahorro y empezar a ahorrar. Pero estaba incompleto el concepto, ¿no? Porque es mucho más que eso. El concepto de ahorrar implica que es el inicio de tener una vida extraordinaria, una vida diferente, simplemente con aprender a cómo ahorrar. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque el ahorro es la semilla. Cuando nosotros nos educamos y nos disciplinamos en ahorrar, vamos entrenando a nuestro cerebro reptiliano, que es un hábito fundamental para ser libres y para poder avanzar y crecer. Entonces, a uno le cuesta muchísimo, porque ¿de dónde sale el ahorro? El ahorro sale de diferenciar el ingreso que obtenemos menos los costos con que vivimos, y entonces hay una diferencia. Y esa diferencia es ahí donde se nos plantea a todos los mortales que tenemos muy poca información financiera, es ¿qué hago con esto? Entonces escuchamos mucho, sobre todo en estos países de América Latina, es que, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a ahorrar si la inflación te lo va a comer? Agarra ese dinero que te sobra y gástalo, pero inmediatamente, porque mañana ya no vale. Y ahí viene el problema. Empiezas a acostumbrarte a que, como siempre hay inflación, entonces tú no vas a ahorrar, sino que apenas cobras y tienes esa diferencia, vas y lo gastas. Entonces ahí ya comienza un mal hábito. Eso lo tenemos que corregir. Después diremos cómo lo vamos a hacer. Pero la segunda cosa que tenemos que hacer para lograr nuestra libertad financiera es aprender a entender qué es un costo, qué es un gasto, qué es un costo y qué es un gasto, y qué es un costo fijo y qué es un gasto variable. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de que los costos y los gastos van creciendo en la misma proporción que va subiendo nuestro ingreso. Entonces, por ejemplo, si yo vivía con $500
¿Por qué? Porque es con lo que gano y me hice un buen trabajo en mi empleo o en mi autoempleo y logré en un determinado mes tener un ingreso de $700. Esos $200, en vez de ahorrarlo, no, simplemente digo ahora que ahora vivo con 700. Y así se va generando una situación en donde te conviertes entonces en un fanático de crear gastos y de crear costos. Entonces tienes unos costos fijos que son los que siempre debes mantener en unas proporciones saludables, que no pueden pasar más del 30% de tu ingreso, y luego vas a tener unos gastos variables que te van a permitir que en determinadas situaciones flexibilizar, es decir, controlar lo que sale de tu bolsillo o de tu presupuesto. Entonces, ese sería el segundo, vamos a decirlo así, lo llamamos, el segundo paso que debes tener para lograr tu libertad financiera y de tiempo. Y el tercero es cómo hago para subir mis ingresos. Ahí también que nos enseñaron que que la manera de yo subir mis ingresos es constantemente en mi trabajo pedir aumentos de sueldo o cambiarme de trabajo. Y las dos estrategias no son muy buenas. ¿Por qué no son muy buenas? Porque en la medida en que tú estás constantemente pidiendo aumento de salario, se te crea una insatisfacción con lo que estás haciendo. Porque siempre te vas a sentir que estás percibiendo mucho menos de lo que estás dando. Entonces eso te hace ser un mal trabajador en muchísimas circunstancias. Y luego tienes la segunda forma, que es cambiarte de trabajo cuando te ofrecen más. Pero lo que no estás entendiendo es que cuando uno está en un trabajo que uno va aprendiendo a manejar, va capitalizando lo que llamamos el mejor activo que se puede tener, que es el tiempo. En cambio, cuando nos cambiamos de trabajo, tenemos que ahora, en ese nuevo trabajo, volver a comenzar a aprender y por consiguiente dedicarle más tiempo, y el tiempo que tenemos para hacer otras cosas no lo podemos hacer porque nos tenemos que ajustar a las nuevas exigencias de este nuevo trabajo, a pesar de que obtengas un adicional. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Número 1, debes aprender a ahorrar. Número 2, debes entender de qué se tratan los costos y los gastos. Y número 3, debes entender de que te tienes que aprender a cómo generar más ingresos. Dije cómo no lo deberías hacer. La respuesta a cómo lo deberías hacer es aprendiendo a vender. Pero como también nos han enseñado a que el ejercicio de la venta es solamente para aquellos que no pudieron graduarse o tener una profesión digna, y como no pudieron ir a la universidad o no se graduaron, que son flojos, esto y lo otro, entonces dicen, bueno, ese es el que se dedica a vender. Y resulta y acontece que es la profesión premium, la profesión de las grandes profesiones, la profesión de la venta, la profesión de Dios, la profesión de Jesús, la profesión del rey Salomón, ¿verdad? Porque el que no se vende y no sabe vender los atributos y el valor que tiene, pues entonces no obtiene intercambio, no tiene a cambio el valor que corresponde, en este caso la monetización. Así que bueno, en un próximo video estaremos entonces hablando de estos 3 elementos que tienen mucha tela que cortar, pero lo que mi intención con este video es que tú puedas ubicar y concientizar estos 3 elementos: el ahorro, el control de costos y gastos y el aumentar mis ingresos a través de la venta. Bueno, si les gustó,
este video, entonces hacemos clic, compártanlo y suscríbanse al canal. Ya para una próxima oportunidad les estaremos entonces dando las herramientas para entender cómo debemos atacar cada uno de estos tres aspectos. Un abrazo, se les quiere, nos estamos viendo. Namaste.